se dieron a conocer los nombres de los nominados y películas al Ariel 2022. Y a propósito, tendremos aquí a una ganadora y nominada en muchas ocasiones a los premios Ariel. Una gran sorpresa. Laura Barrera, qué gusto saludarte, amigos del auditorio. Bienvenidos a Noticias 22. Hola, Laura Regis en la traducción de lengua de señas mexicana. Y en efecto, un programa con muchas sorpresas y mucha cultura. Quédense este martes en la hora cultural de la televisión mexicana y vamos dándole, Rafa. Y ya que hacemos referencia a la cultura, que esta sea el diálogo entre las naciones es la propuesta de Mundiacult, y así va la plática y el avance con referencia a este importante encuentro. En el anfiteatro Simón Bolívar del antiguo Colegio de San Ildefonso, hoy por la mañana, fue inaugurado el Foro Internacional Cultura, Ciudad y Territorio, impulsado por la Secretaría de Cultura Capitalina. El foro es una antesala para la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible, Mundiacult 2022, que el próximo septiembre reunirá a alrededor de 180 ministros de cultura. Este foro internacional surge para proponer una reflexión desde la cultura, la ciudad y el territorio ante los desafíos que afrontamos en un mundo homogeneizado y polarizado por la mediatización global, afectado por la crisis sanitaria, el cambio climático, las guerras geopolíticas, que ponen en riesgo aquella idea cuestionable que teníamos de cierta estabilidad mundial. Mundiacult, para reiterar brevemente, es la fuerza del diálogo entre la mayor riqueza que tiene la humanidad. La cultura es el corazón de las sociedades. A través de la cultura y de las culturas y la diversidad cultural de la humanidad, se puede reconocer en nuestra diferencia la manera de hacer la paz, la manera de unirnos. Conferencias magistrales, conversatorios y mesas de trabajo formaron parte de este foro en el que participaron especialistas como Jordi Baltar, Patricia Ramírez Curi, Alejandra Zorrilla y Alejandro Salafranca. La política pública debe poner en el centro a las personas. Para hacerlo, es necesario priorizar la dimensión cultural. En América Latina y el Caribe, por ejemplo, se formularon 3 prioridades. Fortalecer a la cultura como un medio para disminuir la desigualdad social, trabajar en torno a los derechos culturales y derechos colectivos, y colocar a la diversidad cultural en el centro de la formulación de las políticas culturales. Desde nuestra perspectiva no hay otra forma de disminuir desigualdades más que 1, abriendo derechos, y 2, distribuyendo la riqueza e invirtiendo donde históricamente no se había invertido. ¿Qué derechos abrimos desde la ciudad o buscamos abrir desde la ciudad? Los grandes derechos sociales, la educación, la salud, la vivienda, pero no solo ello, sino también el derecho a la cultura. Noticias 22, Víctor Gaspar. En este mismo contexto, ayer les platicábamos de la presencia de David Harvey. El teórico nos compartió su punto de vista a propósito de la gentrificación. La gentrificación como fenómeno característico en el desarrollo y crecimiento de las ciudades contemporáneas establece dinámicas socioculturales que impiden el derecho a la ciudad. Este es uno de los planteamientos que el teórico social David Harvey advierte en torno a las grandes metrópolis, fenómeno que obedece al capital y su naturaleza exponencial por la búsqueda de ganancia. Well, there are 2 kinds of cities emerging. One is the kind of city which is being built for and by capital. And my guess is that about 2/3 of what's happening in most of these cities is building a city which is to and for capital. And then there's the kind of city that's getting built by popular forces. And the popular forces do sometimes include progressive urban governments, the progressive populations and the like. But they're in the minority right now. David Harvey ejemplifica con el caso de la ciudad de Nueva York, en donde advierte que el auge en la construcción de nuevos departamentos enfoca su mercado en personas con ingresos superiores a los $100,000 anuales, muy por encima de los $40,000. Well, there's a simple way to look at this, and that is how much money do people have to spend on what is affordable housing for the mass of the people.
And the fact is that 50% of the population cannot afford market housing. And all the time you say, oh, we should look to the market to provide the housing. What kind of housing will the market provide? It will provide the kind of housing which is okay for gentrification. La gentrificación involucra no solo la posibilidad de no acceder a la vivienda para un sector, sino la exclusión de todos los procesos socioculturales que se enmarcan en la ciudad. And the result of that is that the market housing drives out the non-market housing. And until we have a social movement that says the needs of that 50% of the population living on $40,000 a year have to be addressed, and the only way they can be addressed is by development of social housing, public housing, something outside of the market. But at this time, of course, you can't propose non-market solutions. You get, attacked violently in the press by political power and all the rest of it. Harvey destaca que, en el caso de los Estados Unidos, la perspectiva de ciudad fundada en el capital concentra entre el 60 y 70% de la actividad económica en 12 o 15 metrópolis, situación que se repite en otros países. Getting cities adequate to capital in places like New York and Shanghai, and I imagine here also in Mexico City. The question is, can we build cities which are adequate for people? Because people are not managing to get the kind of city that is allowing them a decent life and a decent living environment where they can, have a family life or personal life and or leisure time and things of that kind. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y no lejano de esto, vamos a explorar el vínculo entre sociedad y arquitectura, evocando la memoria del maestro Juan Becerra Vila. A través de las técnicas de la industrialización y la sistematización, el arquitecto y diseñador industrial mexicano Juan Becerra Vila desarrolló junto a su colega Manuel Teja Oliveros una arquitectura de orientación eminentemente social que alcanzó su culmen en los años 70 del siglo pasado. Su principal búsqueda arquitectónica giró en torno a la vivienda de interés social. En la década de los 60, Juan Becerra y Manuel Teja crearon la primera planta en México de componentes prefabricados para impulsar la producción industrial de sistemas constructivos. En esos talleres se desarrolló una tecnología propia, orgullosamente mexicana, a la que mi padre dedicó todo el esfuerzo de su vida. La Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble del INVAL llevó a cabo esta mañana una mesa redonda en memoria de Juan Becerra Vila con motivo del centenario de su natalicio. En ella participó su hija Gabriela Becerra, quien habló de la dimensión humana de su padre, de su pasión por la pintura, la música y la lectura, y de su deseo de crear una arquitectura que estuviera integrada en grandes espacios arbolados. Soñaba con las ciudades jardín, donde el hombre pudiera vivir en contacto con la naturaleza y rodeado de la belleza que genera el espacio arquitectónico. La mesa redonda homenaje a Juan Becerra Vila se llevó a cabo en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes y fue transmitida en el Facebook del Museo Nacional de Arquitectura, donde aún puede consultarse. Para Noticias 22, César H. Meléndez. 7 dependencias gubernamentales, incluidas el INPI, impulsan el respeto a las 68 lenguas indígenas. En el Museo Indígena Antigua Aduana de Peralvillo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas de la Ciudad de México se presentó el Programa Interinstitucional de Fomento a la Lectura en Lenguas Indígenas. Una sumatoria a favor de ¿qué? De una república de lectores y de lectoras y de una república multicultural y diversa, ¿no? A través de la creación de clubes, este programa fomentará la lectura en las 68 lenguas indígenas del país. Cada club de lectura decide cómo se organiza. Cada club de lectura dice, nosotros nos vamos a reunir una vez a la semana, 2, cada 15 días, cada mes, virtual, presencial, o sea, todo eso es libre. ¿Y qué vamos a leer? Lo mismo, es libre. Para este proyecto se tiene disponible una biblioteca virtual.
En algunos casos va a ser virtual, en lo más que se pueda virtual. En algunos casos lo que se va a mandar es a través de una USB o un CD los materiales para que los pongan en cualquier lugar donde quieran. Y la otra, en casos donde no hay de otra, presencial. Entonces va a estar todo mezclado, todas las opciones. Para inscribirse a este programa, los voluntarios deben dirigirse al correo lecturaclubes@gmail.com y posteriormente recibirán una capacitación del Fondo de Cultura Económica para dar inicio al club de lectura. La idea es que septiembre, octubre, noviembre y diciembre logremos formar 1,100 clubes de lectura. Noticias 22, Óscar Cortés. El diseño y la apropiación del espacio urbano tienden puentes entre Acapulco y París. Por la intervención que hizo al Skate Park ubicado al interior del Parque Papagayo de Acapulco en Guerrero, María José Romero ganó el DNA Paris Design Award 2022 en la categoría de diseño de paisaje, comunidad y recreación, arquitectura y arquitectura pública. Su propuesta es una línea continua que sale del lienzo para ocupar el espacio público. Cuando yo les expliqué esta relación que yo tengo con la línea, el skater empezó a platicarme de su mismo flow, de esta línea que ellos hacen cuando están patinando en un espacio y que toman este espacio como si fuera un bastidor también, porque en él improvisan, se pasean, crean ritmos y abren dimensiones. El proyecto titulado Flow fue trabajado de manera conjunta con los responsables del parque y los propios usuarios del skate park. Empezamos a hablar de cómo iba a ser el diseño, qué tanta libertad tenía yo para moverme en el espacio, para crear en ese espacio que es topográfico, de qué manera no distraer la atención de los skaters, ni tampoco llegar con una actitud protagónica de les voy a hacer esto y a lo mejor ni les gusta. Un poco como para también que ellos estuvieran contentos con lo que estaba pasando y entender qué pasa en ese espacio de deporte con ellos y ellos que entendieran qué pasa a nivel creativo con mi idea. Noticias 22, Alberto Aranda. Antes de la pausa les comentamos que el Festival Cervantino y Altavoz Radio presentaron Tu Voz Cuenta en estos 50. Son historias radiofónicas contadas desde múltiples miradas. Se trata de 50 episodios que reconstruyen la historia del festival a partir de las memorias de sus colaboradores. La serie radiofónica va a iniciar transmisiones mañana miércoles 3 de agosto y va a finalizar el 11 de octubre. Se va a poder disfrutar por medio de la señal de voz de Altavoz Radio en la línea que les vamos a poner en este momento. Ahí está ya, www.altavozradio.mx. Ténganlo muy presente y vamos a una pausa. ¿Qué pasaría si pierdo mi INE? Pues prácticamente perdería el derecho al voto. No existiría mi identidad. Perdería el derecho a la democracia. No podría hacer valer mi opinión. Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites. Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INETEL 804-33-2000 o en INE.mx. Mi INE es valioso porque me identifica y nos une. Originaria de la Mixteca oaxaqueña, actriz, directora y guionista. Planeo todo perfectamente, planeo mis tiros perfectamente, hago una plantilla. Ella decidió alternar su trabajo en la actuación con el de detrás de cámaras para tener la oportunidad de contar sus propias historias y romper con la cadena del racismo. Me dejo guiar simplemente por mis sensaciones, no he dirigido algo que no haya yo escrito. Me gustan mucho los colores que tiene mi pueblo. Ángeles Cruz en Autorretratos de Cineastas Contemporáneas. Día Nacional del Cine Mexicano. Martes, 22 horas. Padre e hija ejercen el mismo oficio y desean al mismo hombre. ¿Enamorarme de ti? Sí, porque entonces te volverías hombre. ¿Hombre yo? Los hombres son todos unos brutos. Ay, no. Debajo del cielo está el infierno y debajo del infierno está... Siempre supe que iba a perecer, pero me hacía ilusiones pensando. A lo mejor ya no regresa nunca. El lugar sin límites. 20º aniversario luctuoso de Roberto Cobo. Martes,
Al terminar, autorretratos de cineastas contemporáneas. Les platicamos que en 2020 un equipo de arqueólogos del INAH encontraron una cripta prehispánica en el Templo del Sol de la zona arqueológica de Toniná, en Chiapas. Al limpiarla se dieron cuenta que era una escultura de un cautivo que estaba funcionando como tapa de otro hallazgo. Les platicamos qué encontraron. Al retirar esta pieza, el equipo encontró una tumba estrecha. Un cuarto adyacente con una escalera de 3 escalones conecta con una antecámara de dimensiones reducidas. De acuerdo con la descripción de Juan Yadeún, las paredes del lugar contiguo estaban repletas de hollín, lo que apunta que algo se quemó en el interior. Allí mismo se hallaron poco más de 400 recipientes. Encontramos una serie de vasijas de tipo popular de la época clásica maya, sin decoración, muy simples, pero todas tenían algo que se había combustionado. Cuando levantamos con mucho cuidado todo esto y guardamos todas las muestras, por supuesto, encontramos una siguiente capa donde se ve que entonces había habido un evento anterior donde habían machacado ese tipo de ollas. Los estudios que se han realizado en general revelan que algunos templos adquieren valor porque conservan los restos de algún ancestro o gobernante que en su época fue considerado como Dios. Las inscripciones que se han estudiado hasta el momento hablan de la transformación de los cuerpos y el renacer de cada individuo 260 días después. Por ello se cree que este sitio era donde se hacía el ritual para la transfiguración del cuerpo. En el espacio se halló un disco donde se narra la historia de un personaje que después de su muerte participa en el juego de pelota. La hipótesis de Juan Yadeún plantea que esta actividad se vincula de alguna manera con los restos encontrados. Podría ser que el azufre de las cenizas se utilizara para la vulcanización del hule de las pelotas. La ceniza es maravillosa para infinidad de cosas, o sea, tiene la capacidad de absorber, de pegar a los electrones, ¿no? Por el azufre, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la conservación utilizamos cal apagada, pero le agregamos ceniza porque la ceniza le da como flexibilidad, le da mucho más fuerza, ¿no? De alguna manera aprieta el estuco, ¿no? Entonces, por eso suponemos que también se podía usar como parte de lo que debía tener el juego, la pelota, ¿no? En el sector oriente del Templo del Sol se halló otro acceso que corresponde a una segunda tumba donde posiblemente también se alojaron los restos de gobernantes antiguos. Sin embargo, no se han encontrado rastros de cremaciones o rituales. Se sospecha que la cripta pudo ser saqueada durante el siglo XIX y el siglo XX. Noticias 22, Rodrigo Peredo. A propósito de historia prehispánica y patrimonio nacional, les comentamos que México recuperó este martes 428 bienes arqueológicos repatriados de Estados Unidos. Se trata de un lote de piezas de la cultura del desierto, como puntas de proyectil, cuchillos de pedernal, artefactos de concha, huesos fósiles y marinos, elementos orgánicos y un largo etcétera. Son, como les comento, más de 400 objetos que fueron decomisados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y entregados al Consulado de México en Portland. Esto pues es una muy buena noticia, Laura, porque se está recuperando el patrimonio y nos ayuda, vinculando la nota que acabamos de ver, a entender ese pasado y la manera de construir no solo los lugares, en este caso una tumba, sino también las herramientas con lo que se podía llegar a este fin. Bueno, y justamente hace unos días hablamos de piezas recuperadas provenientes de España, que ya son más de 7,000 piezas recuperadas. Esto se va a sumar a este patrimonio que está de vuelta en nuestro país y que, bueno, pues es como un rompecabezas de la historia que se va armando con estos objetos que siempre han sido nuestros, pero no estaban en nuestro territorio y ahora ya lo están. Y bueno, Rafa, amigos, ya se ultiman los preparativos para la gran fiesta, la gran premiación del cine nacional. Vamos a echar un vistazo a las nominaciones. No los miren a los ojos. Noche de Fuego, de la directora Tatiana Hueso, obtiene 19 nominaciones a los premios Ariel, que reconocen lo más destacado del cine mexicano. El filme gira en torno a una madre y su hija que viven inmersas en un lugar permeado por la violencia y el narcotráfico. Fingimos dentro de la realidad, no fingimos dentro de la fantasía. En segundo lugar, se encuentra una película de policías de Alonso Ruiz Palacios con 10 nominaciones. Este es un ejercicio cinematográfico particular que mezcla ficción y documental.
La historia se centra en una pareja de policías que narran sus vivencias dentro de la corporación. Que la metimos nosotros, ¿no? Ya casi no nos queda nada de comida, Fidel. Otros de los filmes que aspiran a coronarse en la 64 edición de los premios Ariel es Cosas Imposibles de Ernesto Contreras con 10 nominaciones y Nudo Mixteco de Ángeles Cruz. Su ópera prima obtuvo 9 postulaciones. Este año se inscribieron 140 películas, 56 largometrajes, 71 cortos y 13 películas iberoamericanas, que fueron votadas por 161 miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Se inscriben, se abre una convocatoria para formar este comité de votación y la gente que se inscribe y la gente que confirma que efectivamente se compromete a ver todas las películas es la que conforma esta comisión de votación. La ceremonia volverá a realizarse de manera presencial. Si todo va como se espera, se llevará a cabo el 11 de octubre en el Palacio de Bellas Artes. En términos generales, todos estamos luchando con presupuestos, ¿no? Efectivamente hay una contracción económica en todas partes, efectivamente hay recorte de presupuestos, pero nosotros desde mi gestión y desde mi presidencia lo que queremos es caminar de manera positiva para ir recuperando lo que justamente en estos 2 años pues tuvimos que soltar porque no podíamos hacerle de otra manera, ¿no? También revelarán la ruta que seguirá de manera presencial el ciclo Cine Rumbo al Ariel, conformado por las películas nominadas. Digamos, toda esta explosión tecnológica de contenidos de manera virtual nos va a ayudar mucho, porque también habrá gente que pueda acceder de manera virtual al Rumbo al Ariel. Todavía falta saber a quién otorgarán los Arieles de Oro, que como es sabido, se conceden a personajes reconocidos por su destacada trayectoria. Noticias 22, Julio López. Y a continuación les platicamos de una guía de periodismo para sortear no solo los desafíos de la comunicación en los tiempos actuales, sino también evitar vulnerar los derechos humanos. El ejercicio periodístico ha evolucionado con el devenir de la historia. Hoy no solo basta con informar, quienes lo practican deben hacernos entender nuestro contexto y lo que sucede alrededor. El peso social de este trabajo y su incidencia en la democracia adquiere una nueva faceta, sobre todo en una realidad donde día a día se violan los derechos humanos. Darwin Franco Míguez, doctor en educación, licenciado en periodismo y maestro en comunicación por la Universidad de Guadalajara, presenta una guía para ejercer el periodismo con una perspectiva de derechos humanos. Lo que él describe es que las y los periodistas no podemos ser ajenas o ajenos a la situación de violencia que estamos padeciendo. Entonces, que sí se vale tomar postura a favor de las víctimas y que sí se vale además acompañar estas circunstancias, ¿no? Cuando pues nos han enseñado desde, en la vieja guardia, el periodismo, que no debemos nosotros de tomar postura, que no debemos demostrar nuestros sentimientos. A lo largo de 11 capítulos, Darwin Franco ofrece a sus lectores un recorrido por los elementos esenciales del periodismo, las técnicas del reporteo, herramientas teórico-analíticas y consejos prácticos para escribir sin etiquetas. Muestra, ¿no? Cómo es que deberíamos de hacer periodismo con perspectiva de derechos humanos, y va describiendo cómo es que es una mala cobertura, cómo es una buena cobertura, va poniendo ejemplos y hace un cuadro en donde podemos ver cuál es la manera correcta de dirigirse, de utilizar el lenguaje para pues no discriminar, para no revictimizar. Periodismo y Derechos Humanos de Darwin Franco Míguez aparece bajo el sello del editorial Tintable. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Esta noche en Zona Violeta, Patricia Betaza nos comparte algunas reflexiones sobre el sector salud. Muy buenas noches. ¿Sabían ustedes que el 70% del personal que trabaja en el sector salud son mujeres? Es una cifra que llama la atención por la enorme fuerza laboral femenina que tiene en sus manos la salud y hasta la vida de millones de mexicanas y mexicanos.
Sin embargo, el sector salud es también un ambiente desigual para las mujeres frente a los hombres. Aunque 7 de cada 10 personas ocupadas son mujeres, resulta que los varones tienen más puestos directivos y mejores salarios, con excepción de quienes se desempeñan en el área de enfermería. La organización México ¿Cómo Vamos? Y el grupo Sojín dieron a conocer recientemente un estudio muy completo, por cierto, para conocer cómo está la brecha de género en el sector salud de nuestro país, y encontró también los principales obstáculos que frenan o desmotivan el desempeño laboral de las mexicanas. La pandemia de COVID-19, que no acaba de terminar, recrudeció, de acuerdo con esta investigación, las disparidades hombre-mujer en nuestro país. A pesar de que en el sector salud el 70% de la fuerza laboral es de mujeres, solo un 6% de ellas ocupa un puesto directivo. Y por cada 100 pesos que recibe un hombre en estos cargos, las mujeres reciben 81 pesos. Por si fuera poco, a lo largo de la carrera se pierden espacios de crecimiento profesional para atender labores en casa, el cuidado de los hijos o de personas adultas mayores. La idea de hacer visible esta desigualdad en el sector salud es crear conciencia de quienes tienen el mayor peso y responsabilidad en la salud puedan estar en posiciones directivas que les permitan enfocar la atención y el cuidado con perspectiva de género. Porque hoy, en pocas palabras, las mujeres tienen un peso en el sistema de salud mexicano, pero no toman decisiones. Además de dar a conocer este estudio, se creó el Observatorio sobre la posición de las mujeres en el sector salud a fin de darle continuidad y buscar el piso más parejo para las mujeres que durante la pandemia, por cierto, incrementaron la fuerza laboral. Muy buenas noches. Buenas noches, Pati. Muchísimas gracias por esta reflexión. Hoy en Debate 22, Gaby Tlaseca platica con Juan Alarcón sobre el oficio de la caricatura. No se pierdan esta charla al término de Noticias 22 a las 9 de la noche. Una reflexión muy interesante con uno de los caricaturistas también más seguidos y más buscados de nuestro país. Una pausa, ya volvemos. En el pueblo las cosas no andan nada bien. ¡Nos cayó el chahuizcle! ¡Nos han mandado un inspector! Así que unos cuantos trucos ayudarán. Nada más le encargo que tan pronto se vaya el inspector me lo regrese. ¿O no? Corran la voz y que si el inspector pregunta, que digan que sí, que están contentos. Y que donde digan que no, se las averiguan conmigo. ¿Usted no ve cómo me tratan? Que de un calzón sin por aquí, que de un calzón sin por allá. Calzón sin inspector, basada en una historieta de Rius. Cinema 22 Mexicano, 5º aniversario luctuoso de Eduardo del Río Rius. Jueves, 22:30 horas. La periodista Silvia Lemus conversa con la embajadora internacional de la auténtica cocina mexicana, recordando a Diana Kennedy. Increíble. Cada día estoy descubriendo otro tamal, otro tipo de tamal. Sí. Tratos y retratos. Diana Kennedy. La cocina mexicana no se puede comparar con otras cocinas. Hay que programarse totalmente diferente. Miércoles, 22 horas. Él trabaja en las tradicionales vaquejadas. Tô achando que essa tá melhor que a primeira ainda, sabia? Sueña con convertirse en un diseñador de ropa. Esse povo fica magoado de mim e da minha mãe. Buey Neón. Não é pra tu ficar ouvindo as merdas que esse povo fala, não. Director Gabriel Mascaro. Cinema 22. Muestra internacional de cine de la Cineteca Nacional. Viernes. Al terminar, autorretratos de cineastas contemporáneas. Hoy martes a las 10:15 de la noche, Canal 22 transmite El lugar sin límites, una película de Arturo Ripstein, con la que se rinde tributo a la memoria de Roberto Cobo. Hace 20 años murió el actor mexicano Roberto Cobo Calambres. El Jaibo en Los Olvidados de Luis Buñuel y la Manuela en El lugar sin límites de Arturo Ripstein lo convirtieron en una figura imprescindible dentro de la historia del cine mexicano. Roberto Cobo y Gonzalo Vega protagonizaron el primer beso gay en el cine nacional. Desde los 8 años incursionó en el mundo de la actuación en uno de los teatros itinerantes mejor conocido como Carpas,
que eran muy populares en la Ciudad de México. Su debut en una carpa fue con la obra Los chicos crecen. En 1951, Roberto Cobo ganó su primer Ariel en la categoría de Mejor Actor Juvenil por su interpretación en El Jaibo en Los Olvidados. Había un grupo de muchachitos que estaban para una película que se va a llamar La manzana podrida. ¿Qué es esto? Después se llamó Los Olvidados, pero al principio se llamaba La manzana podrida. Me quedó viendo y como que le caí bien y me dijo, di esto. Me dio un papelito y hablé. Y me dijo, mañana ven a verme a los estudios de Tepeyac. No me van a dejar entrar. Dijo, tu pregunta por Luis Buñuel. Entré, hice la misma toma 5 veces, exactamente igual. ¿Qué toma era? ¿Te acuerdas? Sí, precisamente era un texto en el que tenía que decir, a mí el que me la hace me la paga. Y los otros muchachos que estaban haciendo la prueba decían, a mí el que me la hace me la paga. Y les decían, no, dilo naturalmente. Parece ese villano de película muda, ¿verdad? Haciendo muchas visiones. Me quedé con la copla y le dije yo lo voy a hacer al contrario. Y 5 veces me hizo hacer la toma y se las hice igual las 5 veces. El 2 de agosto de 2002, Roberto Cobo Calambres murió debido a un paro cardíaco provocado por un derrame en el esófago que lo mantuvo internado desde el 29 de julio de este mismo año. Uy, ¿cómo se conoce que andaba yo encajonado? Pero ahora van a ver, he aprendido mucho allá. Y si hacen lo que yo les digo, a ninguno le faltará sus centavos. ¡Seguro! Sí, vamos contigo. Haremos lo que Personajazo, no se pierdan El lugar sin límites hoy a las 10:15 de la noche en la pantalla de Canal 22. Y cambiando de tema, qué mejor manera de transformar la percepción del mundo que por medio de la danza. Pensar lo colectivo desde las artes escénicas y entender cómo se relaciona el cuerpo humano con el entorno son 2 aspectos fundamentales en la labor de la compañía y laboratorio de artistas 4x4. Desde sus orígenes en 2007, la agrupación dirigida por Shanti Vera entremezcla la corporalidad con la luz, el sonido, la materia y el color para hacer de los escenarios un lugar de análisis que nos permite encontrar otras maneras de percibir el mundo y entender los diferentes contextos que se viven en México. Nos hemos ido desde hace algunos años como hacia la forma pura, como haciendo trazos, flujos, quicios, sombras, luces. Nos interesa mucho la investigación de la luz, la investigación del cuerpo. Me parece que la historia en la que estamos inmersos, la historia de la educación, tiene metodologías que nos acotan el pensamiento y a nosotros nos interesa abrirnos. Esta noche, 4x4 celebra su 15º aniversario en el Palacio de Bellas Artes con la presentación de Disolver, una pieza comisionada por la Dirección de Danza UNAM para conmemorar en 2018 los 50 años del movimiento estudiantil de 1968. Es una investigación sobre los cuerpos que luchan. Celebramos a los cuerpos que luchan y también nos interesa mucho relacionarnos, como te decía, con los objetos. Recogimos llantas que estaban a la orilla de la carretera en el norte de México y pensábamos cómo hacer un montón de esos cuerpos que están tirados y que se han quedado olvidados. ¿Qué pasa con esos cuerpos que luchan y que hoy nos han abierto? Nosotros tenemos hoy derechos porque hace 50 años hay cuerpos que lucharon. Después de esta función en el Coloso de Mármol, 4x4 continuará con los festejos en otras latitudes. Tenemos una gira por Alemania, vamos a la Tanzmesse, nos invitan con otro proyecto la Tanzmesse es como la feria más importante de danza contemporánea de Europa, está en Düsseldorf y vamos también a estar en Fabrik Potsdam en un festival que se llama Kunst und Klima, Arte y Clima. Para más información y seguir las actividades de la compañía, visite la página y las redes sociales que aparecen en pantalla. Noticias 22, Rodrigo Peredo. El 7º arte alemán de diversas épocas se perfila para llenar nuestros sentidos. La Semana de Cine Alemán regresa al Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris con la versión restaurada de la película Nosferatu, que celebra 100 años de su estreno. El filme será musicalizado en vivo por Julian Lede. Esto de presentar películas mudas con música en vivo ya es una tradición de la semana que ha funcionado muy bien. Afortunadamente ya hasta tenemos agotados los boletos y todavía falta más de una semana. Este año rinden homenaje al escritor Beethoven y por eso realizarán una retrospectiva sobre películas basadas en sus obras. Se proyectará El Tesoro de la Sierra Madre de John Huston, El Barco de la Muerte de George Dressler,
Y 3 películas de Roberto Gabaldón: Rosa Blanca. Lo siento mucho, licenciado. Yo no puedo vender la Rosa Blanca. Días de otoño. Y Macario. Mira, Macario, esta es la humanidad. Aquí ves arder las vidas. Esta versión de Macario, bueno, es también restaurada, la estamos presentando en la Cineteca Nacional, va a ser el jueves 18 en la noche y también va a estar en una función aquí en el Instituto Goethe. No es exagerado decir que presentan lo mejor de la cinematografía teutona de reciente manufactura en esta edición. De los 20 largometrajes que tenemos de cine moderno de entre el año pasado y este año, 18 son estrenos nacionales. Entonces es un número impresionante como para cualquier festival o muestra. Y eso nos enorgullece mucho. Hay de todos los géneros, pensó un poco, tanto dramas de época premiados en festivales, en los premios alemanes, Lolas, que se llaman los equivalentes al Oscar, como películas más familiares, comedias más ligeras, un par de películas de suspenso por ahí. Tenemos documentales también muy interesantes. La Semana de Cine Alemán arranca este 10 de agosto y tendrá 4 sedes presenciales: el Instituto Goethe, la Cineteca Nacional, el Cine Tonalá y Cinépolis Diana. De manera virtual se podrán ver 3 películas de forma gratuita en la página del Instituto Goethe. Noticias 22, Julio López. El Congreso estadounidense calienta la escena internacional a pesar de las advertencias de China. En medio de tensiones entre Washington y Beijing, Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, concretó su visita a Taiwán durante la gira que realiza por Asia. Se trata de la primera visita en 25 años que un representante de esta Cámara realiza a Taiwán. Pelosi aterrizó en Taipei a las 10:40 de la noche de este martes 2 de agosto, a bordo de un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. En un mensaje difundido a través de la red social Twitter, Nancy Pelosi declara: "Nuestra visita reitera que los Estados Unidos apoya a Taiwán, una robusta y vibrante democracia, y nuestro socio importante en el Indo-Pacífico". Por su parte, horas después del arribo de Pelosi a la isla, China refrendó su anuncio sobre las operaciones militares dirigidas que su ejército realizará en torno al territorio taiwanés como respuesta a la presencia de Pelosi. Tenemos una pausa, regresamos en un momento. Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que los contenidos que ofrece tu televisora deben reflejar pluralidad ideológica, política, social, cultural y lingüística. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. Padre e hija ejercen el mismo oficio y desean al mismo hombre. ¿Enamorarme de ti? Sí, porque entonces te volverías hombre. ¿Hombre yo? Los hombres son todos unos brutos. Ay, no. Debajo del cielo está el infierno y debajo del infierno está... Siempre supe que iba a aparecer, pero me hacía ilusiones pensando. A lo mejor ya no regresa nunca. El lugar sin límites. 20º aniversario luctuoso de Roberto Cobo. Martes, al terminar, autorretratos de cineastas contemporáneas. Hoy me acompaña en la mesa de martes de Debate 22 un artista que no necesita presentación. Me refiero a mi querido Alarcón, escultor, caricaturista, muralista y bailarín. Vamos a hablar del proceso creativo y también un poco de su trayectoria y hacia dónde va. ¿Cómo estás, querido Alarcón? Gaby, amigos, qué honor estar aquí en Canal 22. Qué gusto, qué nervios. Vamos a ver cómo nos podemos divertir con esto. Y nos vamos a divertir muchísimo. Así que tenemos aparte un reto para ti, para que dibujes en vivo. Sí, oye, qué cosa. Espero que no me falle el pulso. Y no es un tema necesariamente político. Ah, eso está muy bien. Los esperamos, 9 de la noche, Canal 22.
Hoy, 21 horas. Conozcamos a un personaje de los que está detrás del efímero arte de iluminar los cielos nocturnos. Esta pieza se llama El Transportador del Diablo, y aunque usted no lo crea, está constituida esencialmente de carrizo, cartón y papel. Se trata de una creación original surgida de la mente creativa del joven artesano Óscar Benyoset Sánchez García, oriundo de Metepec, Estado de México. Desde los 18 empecé así como que mi mente empezó así a trabajar, ¿no? Yo creo que más lo hacía yo por la gente, ¿no? Que la gente también viera algo diferente. Nacido en una familia que durante décadas se ha dedicado a la pirotecnia, Óscar Benyoset Sánchez comenzó desde muy joven a curtirse en esta actividad artesanal. Sus primeros trabajos fueron los tradicionales toritos, luego pasó a armar castillos y tras haber aprendido lo necesario para hacer estructuras con carrizo, se dedicó a crear las figuras que le han dado reconocimiento en toda la región. Los tradicionales Judas, esas enormes figuras de aspecto endemoniado, cuyo destino ha sido fijado desde su concepción, ser quemados durante el Sábado de Gloria. Pues en sí, pues me dedico más a lo que es la pirotecnia, pero pues obviamente también me gusta hacer esto de las figuras. Siempre he hecho cosas muy originales que llamen la atención. En 2009, Óscar participó por primera vez en el concurso de Judas que organiza el Museo Taller Luis Nishizawa. Desde entonces ha obtenido varias veces el primer lugar gracias a sus originales propuestas, que no solo contribuyen a preservar esta tradición, sino que también la reinventan, ofreciendo una visión moderna que atrae a los espectadores, como lo demuestra esta pieza titulada Con el precio de la gasolina nos va a llevar el diablo. Esa fue una moto. Igual las llantas giraban, manubrio se movía. O sea, das cuenta que era una moto de verdad, ¿no? No más que un carrizo. La creatividad del joven Óscar se manifiesta de diversas formas, pues además de su labor artesanal, también es compositor y tiene su propia banda de rock. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Esta noche celebramos a una de las más destacadas escritoras chilenas de nuestro tiempo. Vamos a ver. Hace 80 años, el 2 de agosto de 1942, nació la escritora de un prolífico universo literario en Latinoamérica, Isabel Angélica Allende Llona, mejor conocida como Isabel Allende, autora de numerosas novelas que han alcanzado los 73 millones de ejemplares vendidos en 42 idiomas. Su universo literario ha sido llevado al cine, lo que acrecentó su estatura como escritora, particularmente con la película La Casa de los Espíritus, cinta de 1993 bajo la dirección de Billy August, filme en el que retrata la trama generacional de una familia que da cuenta de las circunstancias históricas de Chile y su golpe de Estado, y donde se vale de recursos fantásticos para dar cuenta de la época. Hoy conmemoramos el 80 aniversario de vida de Isabel Allende. En sus múltiples facetas nos ha demostrado que así es la vida, aunque estemos como agua para chocolate. Hoy no viene de civil, viene de primerísima actriz. Descubran quién está con Laura Barrera en Enfoques. Es una de las grandes protagonistas de una segunda etapa dorada del cine mexicano. Su trayectoria y reconocimiento internacional así lo muestra. Su presencia no se circunscribe al cine, teatro y televisión. Es una voz potente e inspiradora más allá de los escenarios. Qué gusto recibir a Arcelia Ramírez aquí en Noticias 22. Arcelia, qué gusto verte por acá. Muchísimas gracias. Es un enorme placer. Comencemos a platicar con Arcelia en torno a La Civil, una película que hemos mencionado aquí, que hemos comentado en diversos momentos, que pues le fue muy bien desde que se presentó en el Festival de Cine de Cannes, en su momento hace pues un año, el año pasado, que fue un exitazo aquí. Arcelia, comentamos acerca de esta ovación del público que pues no pudiste contener las lágrimas. Imagino que es una impresión enorme estar ahí minutos y minutos y minutos que no paren.
hasta su presentación comercial recientemente en diversas salas, en la Cineteca entre ellas, que le fue muy bien, y ahora con la gran sorpresa de que pronto les diremos en qué plataforma va a estar. Sí. ¿Cómo te sientes? Debe ser muy satisfactoria. Pues sí, es uno de los proyectos más importantes de mi vida, sin duda. Y bueno, creo que todos nos sentimos muy, muy orgullosos de haber tenido la ocasión de hablar de un tema tan doloroso, de una herida profunda que vive este país. Empezando por supuesto por Teodora, que hizo una investigación muy exhaustiva, responsable sobre el tema. Que de hecho iba a ser un documental. Que de hecho iba a ser un documental, primero visto a través de los ojos de los adolescentes y cómo tienen que negociar con la violencia, y después a la hora de hacer la investigación dijo no son las mamás, y luego dijo es esta mamá que quería hacer un documental sobre una de ellas, de una mamá extraordinaria, bueno, como todas, como muchas, ¿no? Que por desgracia viven en una situación semejante y que han tomado la justicia por su propia mano. Y después, bueno, ese documental que iba a ser sobre ella se complicó, bueno, hubo como una situación un poco, podría ser riesgosa, entonces se cambió de ruta hacia la ficción, porque además la ficción le proporcionaba mucho más libertad para tratar el tema como ella lo quería. Entonces hicieron Habacuc Antonio de Rosario, que es un escritor tamaulipeco, y ella hicieron este guión que desde que yo lo leí me pareció muy poderoso, muy fuerte, y sin duda pues un personaje extraordinario, como la mujer que lo inspiró. Bueno, estamos viendo aquí algunas escenas de la película. Desafortunadamente son casos que se repiten. Y bueno, en tiempos convulsos, Arcelia, no puede uno permanecer neutral. Y aunque no es una obligación del arte, del cine, hacer ni activismo, ni denuncia, ni nada, pues hay temas que merecen ser llevados a una pantalla grande y merecen tener esta difusión, y han generado mucha empatía. En el caso de La Civil ha generado muchísima empatía, ha estado llegando desde un punto de vista emocional a mucha gente. Sí, es una película que se sitúa en 2014, más o menos, sí. Pero es una situación que se nos antoja súper actual, ¿sabes? O sea, es una tragedia que hemos vivido desde entonces hasta ahora. Es decir, parecería una película que está situada ahorita, porque es un drama que no hemos entendido todavía cómo prevenirlo, cómo atacar el problema de las desapariciones en México a través de un sistema de justicia que realmente acompañe a las víctimas y que las proteja y que no permita la impunidad. Porque claro, ¿por qué pasan estas cosas en México? Porque se puede, porque no hay consecuencias. Entonces creo que esta empatía con el público que mencionas también tiene que ver con que la película plantea personajes humanos. No hay ni blanco ni negro, sino hay una cantidad de grises ahí, que los personajes tienen como sus contradicciones, su lado oscuro, no son totalmente víctimas, no son totalmente victimarios. Vaya, hay ahí como una complejidad, Teodora, a pesar de ser rumana y belga también, porque es rumana de nacimiento, belga de nacionalidad y mexicana de corazón. Realmente. Yo creo que entendió muy bien la complejidad, entendió muy bien que es un problema multifactorial y va como al nervio del problema, a los diferentes nervios, ¿no? Entonces, creo que por eso el público ha respondido con esa pasión y con esa empatía, se identifica, se conmueve y le ha dado como su presencia a la película, porque estuvo por supuesto ahorita en su temporada
distribuida por Caníbal maravillosamente bien, tuvo su temporada comercial y el público estuvo allí presente en las salas, llenándolas, ¿no? Y bueno, lo que dices de la complejidad de la relación de Cielo con su misma hija, o sea, es algo tan humano y que tiene una enorme credibilidad. Ahora que decías, bueno, se va a estrenar en una plataforma. Recientemente se llevó a cabo el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Tú decías, bueno, hay que regresar al cine. Ya tuvimos una larga pandemia. La gente, hay una ambivalencia, porque también nos da mucho gusto que vaya a poder verse La Civil en plataformas, pues le da otra posibilidad de distribución. Sin embargo, tú invitabas a que la gente tuviera en el cine, la experiencia del cine es incontestable. Eso, digo, no lo vamos a discutir porque yo creo que nadie podría decir que se puede sustituir. Pero ¿qué pinza se debe de cerrar por ahí del modelo de negocios en las plataformas o la de la distribución en las salas de cine que no hemos logrado todavía que sea una industria con el poder que desearíamos? Yo creo que tendríamos que luchar por la diversidad de nuestra cartelera. Y eso yo creo que se tendría que hacer a través de una ley cinematográfica que defienda al cine mexicano de la invasión bárbara del cine norteamericano, para empezar. Porque esta invasión bárbara no es nada más en México, es en todo el mundo. Y hay cinematografías, hay países que han defendido de una mejor manera su cine. Entonces, lo que una ley cinematográfica eficiente, atrevida, valiente, podría garantizar es la diversidad a la que tenemos derecho los mexicanos y los ciudadanos de cualquier país. Tiene derecho a una diversidad cultural, a que en nuestras salas no nada más haya cine norteamericano, sino también mexicano, nacional y europeo y asiático y latinoamericano, y que podamos vernos en diversos espejos. El cine es una experiencia, sobre todo en las salas, en donde es una inmersión total, está la sala a oscuras, la pantalla es enorme, el sonido, porque es un arte audiovisual, el sonido es absolutamente inmersivo, entonces estás totalmente arrobado por lo que estás viendo, es decir, estás sintiéndolo como si tú estuvieras allí, entonces entra por otros lados, ¿sabes? Entonces es un espejo en donde nos construimos como seres humanos, es a lo que nos lleva el arte y la cultura, a humanizarnos en este mundo que insiste ya en que seamos o mercancías o robots, ¿me entiendes? Estamos todo el tiempo en las pantallas. O seamos un like, ¿no? Un dislike. Exacto. Hay más allá de eso. Y tú como también integrante del patronato de, si no me equivoco, de la Feria Internacional del Libro de Cine de Guadalajara. Cine de Guadalajara, estás haciendo propuestas muy interesantes. Me llama mucho la atención, tenemos ya muy poco tiempo, ya casi tenemos que despedir, esa propuesta de decir, no solamente vamos a ver, o sea, no solamente defender el cine nacional, sino vamos a tener un abanico, una diversidad. Acabamos de hablar del Festival Cine de Alemán. Es un ratito, unos cuantos días, una semana. Estamos muy circunscritos al cine de Estados Unidos, una dominación que sí tenemos que repensarle. Arcelia, qué gusto tenerte por acá. Estamos al pendiente de estas propuestas, de otras que hiciste también en cuanto a diversidad y presencia de la mujer en todos los ámbitos, a que haya una reeducación también en la industria del cine, porque también lo necesitamos en México. Son propuestas muy interesantes, por eso hablaba yo de una voz más allá de los escenarios, con una enorme credibilidad. Y bueno, vamos a despedir esta entrevista con 3 preguntas de bote pronto, así de lo primero que te venga a la mente. La primera sería, si me lo permites, Arcelia, ¿tienes algún ritual, algún talismán, alguna práctica, digamos, de este tipo que te dé buena suerte? Sí, muchas. Pues es que cuando haces teatro... Sí, ¿sabes? En el teatro sobre todo. En el teatro sobre todo. Bueno, he pasado por muchos periodos así, desde ponerme una playera y no quitármela hasta, o sea, solamente para ensayar, ¿sabes? En fin. Pero lo que sí no puede faltar en mi camerino es una estatuita, una cabrita de cobre que me regalaron en una de las obras que hice hace mucho que se llamaba La Guía de Turistas, en donde al final entraba una cabra. Es una maravilla de obra y era una puesta en escena, era una poesía increíble.
que dirigió Luis de Tavira y que iluminó Alejandro Luna. Bueno, pues sí, como muy digna para tener ahí un talismán. Exacto. En unos cuantos segundos, ¿hay algún hobby, algún deporte, algún algún pasatiempo que tengas? Yo nado. Normalmente, y hago yoga, por supuesto. Bueno, pues ahí vamos a coincidir. Y finalmente, tú has hecho muchas lecturas de libros, has recomendado mucha literatura en diversos espacios. Un libro que te guste. El ensayo sobre la ceguera de Saramago, que en todo este periodo de pandemia, pues tiene mucho que decir. Es una metáfora de nuestros tiempos. ¿Cómo ves, Rafa? Fascinante, es un honor tener a Arcelia, lo decíamos al inicio de esta charla, cuando entró al foro, en su casa, y qué honor de verdad escucharla y tener este reflejo, este espejo, esta metáfora que hace de la realidad a través del arte y la cultura que tanta falta le hace hoy a la humanidad. Vean las películas, vean La Civil, que ya va a estar en la plataforma digital, ya no hay pretexto para no dejar de ver la gran actuación de Arcelia Ramírez, que nos acompaña esta noche. Muchas gracias, Arcelia. Gracias, Laura. Y nos despedimos, como es costumbre, con música, hoy celebrando la memoria de Pietro Mascagni, que fallece un día como hoy de 1945. Así evocamos al autor de Caballería Rusticana. Muchas gracias. Hasta mañana.